Bueno, vamos a conversar las diferencias entre la viticultura convencional, orgánica y biodinámica. En Chile hay varias viñas orgánicas y biodinámicas. Está Otfel aquí en Santiago, está en Padre Hurtado, tiene visitas, bueno, en esta época no sé si se podrá visitar, pero tienen visitas, buenos vinos, es una viña bonita, arquitectura bonita, tiene caballos bonitos, bien chora. Este Álvaro Espinosa, que uno podría considerarlo como el padre de la viticultura orgánica y biodinámica en Chile, ¿ya? Esta es su viña, la viña Antillal. Él antes trabajó en Carmen, trabajó en Emiliana, es asesor de varias viñas. Antillal está aquí en Huelquén, aquí en Paine, y él es uno de los defensores, los champions, como dicen, de la vitivinicultura orgánica y biodinámica. Emiliana es les pregunté ayer, y son, según ellos, confirmados la viña orgánica más grande del mundo, ya con 750 hectáreas orgánicas. Tienen también una parte biodinámica, pero orgánico certificado son 750 hectáreas, la viña Emiliana. Veramonte también es orgánico biodinámico, ellos están en Casablanca, también se puede ir a visitar. Este era la viña Coile, que está en Totigüe, no, perdón, no en Totigüe, en Los Lingues, y les puse esto también por si les interesa buscarlo. En Chile se creó una agrupación de viñas biodinámicas. Ya existían grupos orgánicos, pero biodinámicos se creó hace poco, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? El tema de la agricultura orgánica y biodinámica es un tema que está en boga, por no decir de moda, en boga, y que hay varios exponentes acá en Chile. Eso era una muestra chiquitita, pero hay muchas viñas orgánicas y biodinámicas en Chile. Si uno busca información en Internet, ¿cierto? Aparecen muchos artículos respecto a esto, a vinos biodinámicos, vinos orgánicos, vinos ecológicos le llaman algunos, los vinos naturales que son una etapa más allá todavía. Acá le puse vinos veganos, qué sé yo. Y acá hay una estimación que el mercado de los vinos orgánicos va a llegar al billón de botellas. En este caso, billón son 1.000 millones, ¿cierto? Billón de botellas para el año 2023. O sea, no falta nada, ¿ya? Ha tenido un crecimiento importante. Podríamos definir los distintos tipos de viticultura y dependiendo a quién le pregunten, si le preguntan más a la gente orgánica biodinámica, ellos hablan un poco que esta es como la evolución de la viticultura. Partiendo, la etapa más básica sería la viticultura convencional, que es la que nosotros hemos estado discutiendo, ¿cierto? En que se ocupa todos los productos existentes, ya sean de fabricación química o naturales, ¿cierto? Insecticida, herbicida, fungicida. Un paso más allá de eso, un paso más desarrollado, podríamos decir, sería el manejo integrado, ¿cierto? El manejo integrado de plagas, usar solamente compuestos cuando se necesiten, etc. Después de eso vendría la viticultura ecológica u orgánica, que es lo mismo. En España, que es de donde saqué esta foto, o sea, este recorte, hablan de viticultura ecológica. Y después de eso vendría la viticultura biodinámica, que sería como la máxima evolución de la viticultura, ¿ya? Acá está definido una de las tantas definiciones, pero en general esto es lo más importante. La viticultura biodinámica trata al viñedo como un ser vivo en su conjunto, ¿ya? Y incluye lo que vamos a ver después, los preparados biodinámicos que se utilizan en la producción,
y trabajan en base al calendario biodinámico astral, que aprendí que no es el calendario lunar solamente, sino que tiene otros factores que considera, y toman o tratan de canalizar las influencias de la energía del universo en la viña. ¿Ya? Yo voy a hacer una presentación nomás sin juicios de valor, sin decir si esto me convence o no me convence, si me gusta o no me gusta, ya ustedes verán después qué les parece. Entonces, una cosa que es importante es que hay como dos partes de la agricultura orgánica y biodinámica. ¿Ya? ¿En qué sentido? Uno es la parte, podríamos decir, como de llevarlo, de hacerlo, ¿cierto? O de seguir esta línea de trabajo, y otra parte es la certificación, ¿ya? Sin certificación no son reconocidos como orgánicos o biodinámicos, ¿ya? Pero hay mucho más gente o mucho más productores que dicen seguir, no lo digo en el sentido que no lo hagan, sino que dicen seguir la agricultura orgánica o biodinámica, pero sin estar certificado, ¿ok? En el mundo, el ser biodinámico está certificado básicamente por una oficina nomás, o una entidad que se llama Demeter, ¿ok? En el caso de la agricultura orgánica, existen distintos organismos que lo certifican y van a depender un poco del lugar o del país, ¿ya? Por ejemplo, para Estados Unidos lo certifica el USDA, que es el Departamento de Agricultura, ¿ya? En Chile lo certifica el SAC. En Japón hay otra agencia. Bueno, en California hay otra agencia, por ejemplo. Este es otro concepto que partió hace poco, que este es de una viña que se llama Tablas Creek en California, que es el certificado orgánico regenerativo. ¿Ya? Esto es otro concepto que busca la agricultura regenerativa, que es de como de recuperar principalmente la sanidad del suelo, más que la sanidad es como la salud del suelo, eso es el concepto, el soil health. ¿Ya? Em, Acá en la orilla les puse otro sticker, podríamos decir, otra certificación que no es orgánico. Esto es de vinos de Chile, ¿ya? Que es sustentable, que es otro nivel, ¿ya? Todos estos tienen básicamente distintos códigos, ¿ya? Y ustedes, o su viña, o donde trabajen, o el viñedo donde trabajen, tiene que buscar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para obtener estos sellos, dependiendo del mercado donde van a producir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un viñedo orgánico certificado para vender en Estados Unidos y no tener la certificación del SAC acá en Chile, ¿ok? Se fijan, es como bien raro esto, pero es así. O puedo tener la certificación para vender en Estados Unidos, pero no puedo vender en Japón, porque Japón es distinto, ¿se fijan? Entonces, cada lugar de destino tiene una certificación distinta y que es la que tienen que leer para ver cómo lograrla, ¿ya? En general, la certificación orgánica demora 3 años, ¿ya? Entonces, al principio uno está en transición y a partir del tercer año le entregan el certificado orgánico. Y en esos 3 años va disminuyendo o evitando, ¿cierto?, el uso de, por ejemplo, herbicidas, qué sé yo, o fungicidas sintéticos, y se tiene que esperar esos 3 años de transición para poder tener el certificado. Eh, Hay un montón de cosas, no es solo el cambio de los agroquímicos que se ocupan, ¿cierto? Hay temas de manejo de suelo, de manejo de malezas, de incluir otra especie u otra, eh, por ejemplo, poner flores, cultivo de cobertura, hay un montón de cosas que hay que ir cumpliendo, ¿ya? Aislamiento respecto a otros cultivos. Después hay otro tema que es el vino orgánico, que yo puedo producir vino con uva orgánica sin tener un vino orgánico, ¿ya? Hay muchos conceptos ahí que hay que ir revisando. Bueno, la verdad es que encontrar datos respecto a la superficie de viñedos orgánicos no es fácil,
¿ya? No es fácil, no es como llegar a una tabla, una base de datos que te diga, no, la cantidad de viñedos orgánicos en el mundo son tantos, ¿ya? Esto fue lo mejor que encontré por ahora, que decía que en el año 2017, o sea, imagínense, hace 4 años, más o menos el 5% de los viñedos estaban certificados orgánicos o biodinámicos. Y principalmente esto está en Estados Unidos, perdón, en Europa. Eh, y dentro de Europa, España, Francia e Italia. Ahora, si uno va a Francia y le pregunta o escucha de los productores, el 80% de los productores en Francia dice que son biodinámicos, pero de eso están certificados un 10%, un 15%. Ahora, hay gente que no se certifica porque considera que la certificación es un negocio, ¿ya? Como que tener que pagarle a alguien para certificarse no les parece, ¿ya? Y siguen todos las reglas, podríamos decir, ya sea para ser orgánico o biodinámico, sin certificarse. Hay otros a los que sí se certifican porque se lo exigen en su mercado o el comprador, ¿ya? Eso son decisiones propias de cada persona, pero es algo que pasa, ¿ya? Entonces, en el caso de los biodinámicos, como les decía, se certifican con esta oficina o esta empresa que se llama Demeter, ¿ya? Que es la certificadora biodinámica. Y ellos decían en 2018 que habían 616 bodegas que correspondían a 8.200 hectáreas certificadas biodinámicas. En el caso de Demeter, es un organismo oficial, entre comillas, porque no depende de ningún país, ya es una oficina. Es como uno lo contrata para que te certifique. Y ellos definen los estándares para la agricultura biodinámica, tanto a nivel de la viticultura como de la elaboración del vino, ¿ya? Entonces, en el caso de los biodinámicos, uno tiene que estar primero certificado orgánico y después seguir las reglas establecidas por esta oficina, que se llama Demeter. ¿Okay? Los niveles de certificación orgánica sí que son definidos por los gobiernos, ya sea Estados Unidos, en Europa tienen otra, como les mostraba, en Japón tienen otra, en Chile tenemos otra, que no necesariamente hablan entre ellas, que no necesariamente son reconocidas en todo el mundo, que no necesariamente tienen la misma regla, ¿ya? Pero para ser biodinámico, primero hay que ser orgánico, eso sí. Aquí hay algunos datos, por ejemplo, en 1998 Demeter tenía 400 hectáreas certificadas en Francia, ¿ya? Eran 15 viñas distintas en 1998. En el 2001 ya iban en 650 y actualmente el 14% de los viñedos franceses tienen certificación orgánica o biodinámica. De nuevo, cuando usted le preguntan a un francés, el 80% te dice que son orgánicos o biodinámicos, pero solamente el 14% de los viñedos, que 14% en Francia, si no me equivoco, son como 1 millón de hectáreas. ¿Ya? Entonces es harto, ¿ya? Es harto, pasar de 400 al 14% es harto, ¿ya? Entonces es una tendencia en el mundo, la demanda por vinos orgánicos y biodinámicos aumenta. En general, si uno le pregunta a las viñas, por ejemplo, se habla con Emiliana, te dicen que ellos no les pagan más por sus vinos orgánicos, pero sí el mercado del vino orgánico sigue creciendo. Entonces, esa es un poco la estrategia, ¿te fijas? Meterte a un mercado que aún crece, aunque no te paguen más, pero hay espacio para crecer, ¿ya? Entonces, en Chile, la certificación orgánica es responsabilidad o está supervisada por el SAC. Y ustedes se pueden meter a la página del SAC, buscar certificación orgánica y están todos los requisitos que ustedes tendrían que cumplir. Hay un folleto que lo pueden descargar que se llama Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas. Y eso están todas las normas que uno tiene que cumplir. Yo en algún momento cuando trabajaba en una viña certificamos un cuartel orgánico y no es tan difícil, ¿cierto? Pero tampoco es tan fácil. Hay cosas como, por ejemplo, me acuerdo que en el caso de este viñedo que está acá en Catemito, en San Bernardo, al sur de Santiago, el problema que teníamos es que era que el agua que ocupábamos para regar tenía una cantidad de coliformes altísimo, porque era agua que pasaba por una parte importante de la ciudad, ¿cierto? Y eso hacía que tuviéramos problemas para la certificación. Pero bueno, ahí uno entra
en negociaciones con el ente certificador, ¿cierto? En este caso no fue el SAC, sino que era estábamos certificando, si no me equivoco, para Estados Unidos. Entonces era una empresa que certificaba y uno entra en una negociación porque, por ejemplo, el agua nunca tocaba la fruta, ¿cierto? Si el agua la ocupábamos nosotros para regar, y el riego no era como una lechuga que iba a tocar la fruta, lo que se iba a consumir. Y más aún, esa fruta después se iba a transformar en vino. Entonces, como que la contaminación por Escherichia coli era no era un problema. Entonces ahí uno entra a negociar con él y te pide, ¿cómo se llama?, mitigaciones o cosas así, y uno va trabajando para poder lograr la certificación. Eh, bueno, pero en el caso, para terminar la idea, en el caso de Chile, ¿cierto?, la certificación la da el SAC, y hay distintos modelos para poder certificarse con el SAC. Se puede hacer incluso autocertificación, ya está definido ahí, lo pueden ver. Dentro de la certificación está el SAC, en este caso, para Chile, y para las otras certificadoras, cada certificadora tiene su lista de insumos que puedes ocupar, ¿ya? Entonces yo antes de aplicar un herbicida, antes de aplicar un fungicida, o un insecticida, o un fertilizante, tengo que revisar que esté autorizado dentro de mi certificadora. Entonces, por ejemplo, si me va a certificar Demeter, yo me meto a la página de Demeter y descargo la lista de insumos permitidos. Si yo quiero certificarme con Ecocert, que es otra empresa, por ejemplo, en orgánico para Estados Unidos, está la lista de las cosas que puedo ocupar, ¿ya? Entonces tampoco les puedo decir cuáles son los compuestos los productos que se pueden ocupar o no ocupar en orgánico o biodinámico, porque va a depender de la certificadora que lo certifique usted y del mercado de destino, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre la agricultura orgánica y la agricultura biodinámica. Básicamente, como les decía, todos los agricultores biodinámicos son orgánicos, pero no todos los orgánicos son biodinámicos, ¿ya? Los objetivos, el ideal es similar en ambos, ¿ya? Pero, y esto es importante, el enfoque biodinámico tiene raíces metafísicas y espirituales, ¿ya? Y aquí, como persona de ciencia, ya es complicado entenderlo, pero bueno, vamos a verlo. Tiene entonces raíces metafísicas y espirituales, que la agricultura orgánica no tiene. Entonces, esto hace que se diferencie. La agricultura orgánica, en su etapa más básica o más simple de cumplir, puede transformarse en una agricultura o una viticultura de reemplazo. ¿A qué me refiero? Yo puedo tomar cualquier cuartel, ¿cierto? Y simplemente reemplazar todos los compuestos químicos que estaba usando, sintéticos, buscando un reemplazo orgánico y cumplir básicamente con mi certificación orgánica. ¿Se fijan? La agricultura biodinámica va un poco más allá, que busca no comprar cosas, ¿ya? Sino que hacerse todos sus productos y ocupar todas las cosas dentro el viñedo o del campo, porque su visión es que el campo es un organismo. ¿Se fijan? Y eso lo vamos a ir viendo más. Ya. Entonces, aquí encontré una definición de agricultura o viticultura biodinámica, ¿cierto? Que lo que buscan es revitalizar la naturaleza, cultivar alimentos nutritivos y promover la salud física y espiritual de la humanidad. ¿Se fijan? O sea, esto ya, como estaba hablando, tiene un trasfondo metafísico, espiritual, filosófico, que la agricultura orgánica no la tiene, ¿ya? Cada granja o jardín biodinámico se concibe como un organismo con sus propias cualidades individuales y diversidad de vida. La agricultura biodinámica depende mucho o centra mucho su funcionamiento en el compost, ¿ya? Y este compost tiene que venir de estiércol de animales que crezcan en la misma granja, ¿ya? Entonces, por eso es un poco más complicado y una de las razones de por qué es difícil hacer
agricultura biodinámica a gran escala, porque todo tiene que funcionar como una unidad, ¿ya? Entonces eso lo hace un poco más complicado. Pero, de nuevo, la agricultura biodinámica busca minimizar los insumos externos, ¿ya? O sea, que todo sea producido dentro del mismo campo. La agricultura biodinámica proviene, o es una idea desarrollada por este señor, Rudolf Steiner, ¿ok? Rudolf Steiner fue un filósofo, reformador social, arquitecto, esoterista y clarividente austríaco. En la época en que nació él, eso era el Imperio Austrohúngaro y, si no me equivoco, ahora eso es Croacia, donde nació él, ¿ya? Pero bueno, este hombre trabajó en varias cosas, ¿ya? No solo en la agricultura biodinámica, sino, no sé si ustedes han escuchado hablar de la sistema de educación Waldorf, eso también viene de él, ¿ya? Entonces, la educación Waldorf, la agricultura biodinámica y la medicina antroposófica. La medicina antroposófica está centrada alrededor del hombre, ¿ya? Todo esto lo trabajó este señor Steiner. Antroposofía viene de humano y sabiduría, ¿ok? Entonces toda su teoría antroposófica está centrada alrededor del hombre. La biodinamia está centrada en base a la unidad de trabajo en la granja como una unidad, como un organismo único, ¿cierto? Y que incluye las fuerzas del cosmos. Vamos a ir avanzando en eso. Entonces, el aspecto central de la biodinámica es que la granja en su conjunto se considera un organismo y por lo tanto debe ser un sistema en gran medida autosuficiente. De aquí que no está en su idea comprar insumos afuera, ¿cierto? Diferencia de lo orgánico, que en los orgánicos yo puedo comprar los fertilizantes, puedo comprar todo afuera, ¿ya? Entonces, el organismo este que es el biodinámico produce su propio estiércol, ¿ya? Que es el que se va a transformar después en compost, su propio alimento para los animales. Las enfermedades de las plantas o los animales se consideran un síntoma de un problema de todo el organismo, ¿ya? Nuevamente se ve esto como un todo, ¿ya? No en forma individual. Steiner, ¿cierto? También sugirió programar las actividades agrícolas en base a la influencia de los planetas y la luna en el crecimiento de las plantas, ¿ok? Y propone la aplicación de materias naturales en forma de preparados, ¿ya? Tanto al suelo como al compost para abono y directamente al cultivo. Y de esta forma involucrar a seres no físicos y fuerzas elementales en el crecimiento de las plantas. Ok. Él ideó una receta, y lo pongo en negrita, de nuevo, sin ánimo de juzgar ni de, ni de tomar partido o no partido, pero es importante. Él, ¿cierto?, que era un filósofo, desarrolló esta receta de abono que incluía vejiga de ciervo, tripa de vaca, cabeza de cabra, en el fondo animales de la granja, rellenos con, en algunos casos, corteza de roble, ortiga, flores de manzanilla, valeriana, etc. ¿Ya? Él desarrolló en base a todo esto una idea de cómo hacer los compost y ¿cómo se llama? Los preparados, que son los que se aplican en el campo, ¿ya? Si ustedes leen esto, ¿cierto? Es bastante, para gente de ciencia como yo, difícil de comprender, ¿cierto? Bueno, no es raro que los seguidores de Steiner, o sea, los productores biodinámicos, descarten algunas de estas cosas, ¿ya? O sea, que como que hacen
podríamos decir, un filtro entre lo que siguen y lo que no siguen, pero manteniendo la idea general. ¿Cuál es la idea general? De mejorar el suelo, eh, agregar la menor cantidad de insumos externos, tratar de tener la menor cantidad de enfermedades en base a tener un, un acercamiento, lo que está también muy de moda, estos acercamientos holísticos, ¿cierto? Como al conjunto de las cosas y no al detalle. O sea, yo no controlo la arañita, no controlo el oidio, sino que doy las condiciones para que la planta esté sana y no tenga estas cosas. ¿Ok? Entonces, en general, a mí me ha tocado conversar con viticultores biodinámicos muy conocidos, eh, muy pragmáticos, podríamos decir, y por ejemplo, han hecho el comentario de decir, a ver, si yo tengo que controlar el oidio, no voy a esperar que la luna esté en Aries para hacerlo, ¿ya? O si tengo que podar, voy a tratar de seguir el calendario lunar, pero si tengo que podar, si me demoro un mes, me demoraré un mes y me tocará en la luna en cuarto menguante o creciente o qué sé, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, como que la gran mayoría de los que me ha tocado a mí mantienen como el norte, o sea, el objetivo final, pero sin tomar en consideración todas las cosas, ¿ya? Ese es un comentario aparte. Bueno, entonces, ¿qué es la agricultura biodinámica en el viñedo? Siguiendo las enseñanzas de Rudolf Steiner, y quedémonos en ese concepto de enseñanza, ¿cierto? El enólogo tiene que tener este concepto de un circuito cerrado, de un organismo completo, teniendo todo en cuenta, donde la naturaleza es la que ofrece, es la que me ayuda a equilibrar el crecimiento, ¿ya? Y en base a ese crecimiento equilibrado de mi sistema, voy a producir el mejor vino que puede producir ese viñedo, ¿ya? Entonces, esto incluye trabajar y fertilizar la tierra utilizando animales, incentivando la biodiversidad, introduciendo plantas e insectos para combatir las plagas y enfermedades, aplicando métodos homeopáticos al suelo. Y aquí homeopático se refiere a en cantidades pequeñas, ¿ya? Después cuando veamos los preparados van a ver que son cantidades pequeñas las que se ocupan para, para mejorar el suelo, ¿ya? Y buscando que las plantas y los animales sean ellos mismos los que se defienden de las enfermedades, y todo esto combinado con una fermentación, con una producción de vino natural, ¿cierto? Sin intervención, que va a interactuar con todas las fuerzas del cosmos y las enfermedades y las influencias de la Tierra, como puede ser el niño, el calentamiento global, etc. ¿Ya? Acá tenemos otra definición de lo que es la agricultura biodinámica, que dice que lo que busca, nuevamente, no se preocupa de la planta, ¿ya? No se preocupa de la planta, sino que se preocupa del suelo. Y de esta forma busca tener un ciclo de crecimiento más consistente, con plantas más firmes, más fuertes, más resistentes, con mayor resistencia a las enfermedades. Entonces, de nuevo, el foco de la agricultura biodinámica está en el organismo, en el viñedo como un todo, como un organismo completo, y en preocuparse de mejorar el suelo, ¿ya? No las enfermedades. Recuerden que para Steiner, el oidio, por ejemplo, era un síntoma de que el sistema completo no estaba sano, ¿ya? Entonces, él no busca curar el oidio, sino que busca dar las condiciones para que no haya oidio, ¿ya? Eh, Según el mismo journal de vino orgánico, una planta que está ya, podríamos decir, en equilibrio con su suelo, con su lugar donde crece, va a brotar en el equinoccio de primavera, va a florecer en el solsticio de verano y se va a cosechar en el equinoccio de otoño. ¿Ok? Y que todo esto cambiaría si yo fertilizo con fertilizantes artificiales. O sea, por ejemplo, si yo fertilizo con urea, afecto todo esto y cambia todo. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son los componentes básicos de la agricultura biodinámica? La materia orgánica es muy importante, ¿cierto?
y esto a través del humus del suelo. El humus, ellos lo definen como un suelo dentro del suelo, y es un bloque de construcción, ¿ya? Esto es similar en la agricultura orgánica, pero es más importante, se le da más peso en la agricultura biodinámica. Entonces lo que busca esto, el humus, lo que busca el compost, el humus, el estiércol, todo esto es aumentar la microbiología de los suelos. Y aquí se habla mucho de los suelos vivos, ¿ok? Entonces, lo que busca es que haya mucha diversidad de microorganismos en el suelo, están las micorrizas, que hayan nematodos, que hayan hongos, bacterias, etcétera, que aumenten la biodiversidad del suelo y den un suelo más vivo de nuevo. ¿Ok? La diferencia entre ¿cierto? Lo orgánico y lo biodinámico es que lo orgánico fomenta no comprar este humus, no comprar el compost, sino hacerlo dentro de la misma finca o viñedo o campo, y utilizando los animales que vivan ahí, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia entre el biodinámico y el orgánico, ¿ya? Em, entonces, de nuevo, busca em, ser un organismo, en cierta forma, autosustentable y un organismo cerrado, un circuito cerrado, que todo funciona dentro del mismo, ¿ya? Y eso, en esta idea, especialmente en la parte de viticultura biodinámica, permitiría expresar de mejor forma las características del terreno en el vino que voy a producir, ¿ya? Otra diferencia, otro concepto importante en la parte biodinámica es lo que yo les hablaba de el compost biodinámico y los preparados que se asperjan en el campo, ¿ya? Entonces, la idea de estos preparados que se asperjan es no solamente aportar minerales, ¿ya? Sino que serían canalizadores de fuerzas formativas intangibles, como por ejemplo las fuerzas del cosmos que ayudarían al crecimiento de las plantas, ¿ya? Eh, entonces, el concepto es que no es solamente la fertilidad del suelo la que hace crecer las plantas, sino que son las fuerzas del cosmos, y estas fuerzas yo las atrapo a través de, por ejemplo, el preparado que es de sílice, ya que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, las plantas, la idea de ello es que las plantas crezcan en forma arquetípica, es decir, como lo harían en la naturaleza, ¿ya? O sea, que no sea un cultivo, sino que sea igual como si estas viñas estuvieran creciendo en la naturaleza. ¿Se acuerdan? En una diapositiva anterior se hablaba del suelo parecido al de un bosque. Bueno, esa es la idea, ¿ya? Que sea lo más natural posible. En esta foto se puede ver cómo están asperjando uno de los preparados, que se llama el preparado 501. Ese es el nombre que tiene, y que es sílice que se guarda, vamos a ver cómo se supone que se hace esto, sílice que se guarda en un cuerno de una de las vacas que teníamos en este campo, que botó su cuerno, lo pongo con sílice, lo guardo en la tierra, y después ese sílice lo asperjo en la viña, y este sílice va a ayudar a captar las ondas cósmicas y dirigírselas a la planta, ¿ya? Entonces es una foto de una aplicación de preparado 501. Entonces, este otro sitio de donde saqué información, Jancis Robinson es una de las críticas de vino más importantes del mundo. Ya es una crítica de Inglaterra, que tiene este sitio web, que si ustedes quieren trabajar en viña y quieren saber para dónde va la micro, ¿cierto? Sería bueno que se metan a ver de qué habla Jancis Robinson, porque, como les digo, una de las críticas más importantes del mundo y que en cierta forma genera tendencia, ¿cierto? Bueno, y ella me puse a buscar qué decía sobre los productores biodinámicos. Entonces ella dice que los productores biodinámicos argumentan que los cultivos exitosos necesitan de tres cosas para estar en equilibrio. El mineral, ¿cierto? Los nutrientes, ¿cierto? El vegetal y el animal, ¿ya? Y el animal
en este caso, las vacas son muy importantes en el cultivo biodinámico. Aportarían no solamente el guano para hacer el compost, ¿cierto? El estiércol para hacer el compost, sino que atraparían fuerzas del cosmos que se incorporan a ese guano durante la digestión, ¿ya? Y eso se lo aportarían al viñedo. Entonces, el compost biodinámico o orgánico es el que tiene estos tres componentes, ¿cierto? Que habíamos hablado, que está el componente mineral, el componente vegetal y el componente animal. Entonces, el compost biodinámico es el que tiene estos tres componentes, a diferencia de, por ejemplo, si yo comprara urea, que solamente tiene uno, ¿ya? Que solamente puede tener el componente del nitrógeno, pero no tiene ni el vegetal y definitivamente no tiene esta combinación de fuerzas que se incluyeron durante la digestión de la parte vegetal en el rumen de la vaca. ¿Ok? Entonces, ella pone aquí que en las conversaciones que ha tenido con productores que eran convencionales y se transformaron en biodinámicos, le dicen que los animales trajeron una sensación completamente diferente a la tierra, un ánima diferente tal vez, ¿ya? O sea que efectivamente se habrían captado estas fuerzas intangibles y que se habrían traspasado al viñedo. Entonces, conversamos que habían estos preparados que se asperjan en el viñedo, ¿cierto? Entonces, hay una parte de los preparados que se ocupan en la producción del compost y otras que se asperjan al viñedo. Los que se asperjan al viñedo son, si no me equivoco, tres, ¿ya? El 500, el preparado 500, que es el que se hace, que se produce poniendo eh, estiércol de las vacas en los cuernos, y esto se entierra en el campo y se ocupa, después se saca eso y ese estiércol que está madurado en el campo se asperja después, ¿ya? Ese es el 500, ¿ok? Y el 501 es lo mismo, pero en vez de usar guano, se ocupa sílice, molido finito, y este sílice es, al asperjarse, como en la foto que vimos acá, ¿cierto? Que se está asperjando en el viñedo, ese ayudaría a incrementar la inmunidad de las plantas. Mejoraría la fotosíntesis, también la maduración, y este se hace, el de guano, si se fijan acá, el cuerno se entierra durante los meses de invierno, y en el caso del 501, el cuerno durante los meses de verano, ¿ya? Hay otro compuesto que se asperja, que es el té de cola de caballo, que es el 508, y este se ocupa para prevenir enfermedades fúngicas, ¿ya? O sea, para ataques de hongo. En conjunto, todos estos preparados, asperjados y lo que se ocupan a través del compost promueven una relación dinámica entre las plantas con el suelo, el agua, el aire, el calor y el cosmos, para ayudar a su desarrollo de una manera sana y balanceada, con acceso al amplio espectro de nutrientes que requieren, volviéndose más resiliente a las pestes, enfermedades y condiciones de clima extremo. ¿Ya? Eso es lo que se busca. ¿Cómo se prepara el preparado 500? ¿Cierto? A principios de otoño se llenan cuernos de vaca. La vaca tiene que haber tenido varios partos, pero en la definición que sale de cómo hacerlo, se llenan con estiércol sin paja, preferiblemente de vacas preñadas, de manera que no, y se llenan de manera que no quede espacio de aire en su interior, se entierra hasta la primavera, ¿cierto? Y después el contenido se saca del cuerno, se almacena en un lugar seco y los cuernos se pueden volver a ocupar, ¿ya? Entonces se saca esto y después vamos a ver más adelante cómo se prepara propiamente tal la solución que se asperja. En el caso del preparado 501, que es el del sílice, se muere el cuarzo, se mezcla con agua de lluvia y se pone en un cuerno que se deja escurrir, ya en el fondo para que bote el agua. Y este cuerno se entierra durante todo el verano y se saca a principios de otoño. También se guarda en un lugar seco y los cuernos de este preparado no se reutilizan. Ya en el caso del preparado 500 se pueden reutilizar, en el caso del preparado 501 no se pueden reutilizar.
Entonces, ya, esto es lo mismo. Ya, ¿cómo se prepara la preparación propiamente tal asperjar? Se toman cantidades pequeñas de esta preparación, ya sea el 500 o el 501, se ponen en agua y se agitan durante 1 hora, ¿ya? Esto se hace agitando, preferiblemente con la mano, en una dirección, de tal manera que se forme un cráter profundo en el recipiente, o sea, ahí como cuando uno se dañaba cuando el chico y hacía ahí el vortex, ¿cierto? Entonces se hace con la mano para un lado hasta que se forma eso, y después para el otro lado, 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 y eso durante 1 hora, ¿ya? Y se supone que esa preparación hay que asperjarla rápidamente, ¿ok? Inmediatamente. En el caso del sílice es lo mismo. En algunos, en algunos viñedos biodinámicos tienen unos, se llaman dinamizadores, que es como eh, podríamos llamar como un laberinto por donde pasa el agua antes de llegar a, por ejemplo, el agua que se ocupa para el riego. Ellos la pasan por este vortex que dinamiza el agua, como que, no puedo explicarlo, pero la dinamiza antes de regar, ¿ya? Entonces hace como estos vortex también. Al parecer el vortex es importante en el proceso biodinámico. Entonces, el asperjado de cuerno, de estiércol de cuerno, es en el 500, se aplica en el suelo antes de sembrar o plantar y sobre el pasto después de cortarlo, fomenta el crecimiento sano de las raíces, etc. El, el de sílice se aplica en la mañana, el 500, o sea, el 501 se aplica en la mañana, el 500 se aplica en la tarde. ¿Ok? Eh, Esto no lo inventé yo, sino que lo saqué de uno de estos sitios que explica cómo hacer esto. A ver, de nuevo, esto no es. Yo tuve que investigar todo esto porque no sé hacerlo y copié las cosas como decía que se hace. Ahora, busqué en varias partes y en todas partes se decía más o menos lo mismo cómo hacerlo, ya así que así debe ser. Pero esto es importante, algo que dice ahí. Esto no se, ellos dicen que esto no se puede cuantificar, ¿cierto? No se puede cuantificar el efecto de la aspersión de estos preparados, pero que el resultado es bueno, ¿ok? La fruta es mejor, las plantas crecen mejor y que en el fondo esto es casi como una religión que hay que hacerlo y creer en ello, ¿ok? Y una vez también tuve en una charla de un consultor biodinámico que era muy famoso que se llamaba Alan York, y también dijo en su presentación, para que esto funcione hay que creer en ello, ¿ya? Entonces uno tiene que creer en esto para que realmente funcione. Está bien. Después están los preparados biodinámicos para el compost, ¿ya? Y acá se ocupan los preparados 502, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cada uno de estos se hace eh, con alguna planta que se cultiva también en el viñedo, ¿ya? Como por ejemplo una que se llama milenrama, está la manzanilla, la ortiga, el diente león, valeriana, etcétera. Bueno, y este es como el lado homeopático del sistema, ¿cierto? Eh, Estos preparados que vienen de estas plantas que se cultivaron dentro del viñedo, se ocupan dentro del compost, ¿ya? Y también se ocupan en cantidades bajas en la preparación del compost, pero ahí está, ¿ok? Entonces, una cantidad muy pequeña de cada preparado se añade a la pila de compost junto antes de ser construida y después se añade una vez más al ser volteado. No sé si ustedes han visto cómo se produce el compost, pero es súper importante ir volteándolo, revolviéndolo, porque si no, si yo no lo hago, en la parte central del compost se producen altas temperaturas por los procesos microbiológicos y se quema el compost. Y cuando se quema el compost no funciona. Entonces se puede ir volteando ya sea con palas si es poco, o con una retroexcavadora también se ocupa mucho, o hay unas máquinas que van pasando por estas pilas de compost y la van volteando, ¿ya? Entonces la idea de esto es que se aplica una parte de estos preparados al principio y al final, ¿cierto? Y ese
aunque sean cantidades pequeñas las que se aplican, esto activa el compost, ¿ya? Em, y bueno, y sirve se aplica después esto en el campo también en cantidades no muy altas, y eso permite dinamizar los viñedos, ¿ya? Entonces, las preparaciones acá están detalladas: el 502 es de miel en rama, 503 de manzanilla, el 504 de ortiga, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, nosotros somos gente de ciencia, ¿cierto? Entonces también vamos a ver, ¿cuánto llevamos? Vamos a hacer una pausa, que antes de entrar en la parte de ciencia. ¿Tienes alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Ojalá que no, porque me van a pillar con todo. Profe, no, una Diga, pregunta que creo que va a diga. saber. ¿Usted usa indistintamente compost y humus o hace la diferencia? No, yo creo que el compost y el humus no son lo mismo, pero no tengo la definición de cuál es cuál. Puede ser que haya gente que lo ocupe indistintamente, pero a mí me suena que el humus es una fracción del suelo y el compost es algo que tú produces, ¿ya? Creo que por ahí va la diferencia, pero no tengo la definición exacta, no la Es busqué que yo, tampoco. yo sabía que el compost viene justamente de compostaje con esto de altas temperaturas. Y, bueno, el humus viene más, lo escuchaba más de que viene de la lombricultura o vermicultura, el uso de lombrices californianas para aparte de los microorganismos, pero eso yo lo conozco como humus. Ya, perfecto. Puede ser, como te digo, pero también hay humus que no viene de vermicultura. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo con lo del compostaje, que en el fondo que uno lo prepara. Y el humus puede ser en un bosque, por ejemplo, volviendo al ejemplo que ocupaban ellos, en un bosque sí hay humus, porque no necesariamente viene de vermicultura. Así que, no sé, ahí la verdad me pierdo un poco de la definición. ¿Mm? Pero acá está como indistintamente uno y otro, creo. Yo creo que lo ocupan indistintamente, sí. Ya, gracias. Ujú. Profe, y Bien. no sé si lo ha visto en algún lado, pero cuando habla como de enterrar estos cuernos, que yo me acuerdo que una vez mi suegro que trabaja en el camión fue a dejarle uva a una viña que trabajaba también con una cierta parte biodinámica. Y Ya. decía que tenían como una bodega enterrada en el piso, así era como tipo búnker. ¿A eso se refiere cuando es como No, enterrarlo? no. El enterrarlo, no me metí en el detalle, pero creo que lo anoté ahí, sí. El enterrar los cuernos, ¿cierto? Sí, hay una parte en que decía, ponte que no haya que enterrarlo cerca de un camino, ni cerca de una muralla, y que tenía que tener una capa de humus encima. Es enterrarlo en el suelo, ¿cachai? Se entierran y después eh, se sacan a fin del invierno o fin del otoño, dependiendo si es el 500 o el 501. Pero es efectivamente enterrarlos en el suelo. Acuérdate que aquí eh, parte del concepto es que se captan los Ujú. como energías cósmicas, ¿cachai? Y, Sí. efe- y en, no lo puse ahí, pero esto yo lo he escuchado, ¿cierto? La vaca es tan importante porque en el concepto este de captar las fuerzas cósmicas, la captación es a través de los cuernos de la vaca. ¿Cachai? El cuerno de la vaca sería como una antena que capta esas fuerzas cósmicas y entra a la vaca y termina en el rumen, y ese rumen donde se hizo la digestión y que termina después en el estiércol, es así como llega, ¿te fijáis? Entonces, efectivamente se entierran. ¿Ya? También decía ahí que una vez que se desentierran, se pueden guardar, ¿cachai? Y eso puede ser que lo guarden en una bodega o un búnker, como dijiste tú, eh, para ocuparlo después. ¿Mm? Sí, es que me acuerdo que mi suegro me decía que ahí había un olor, pero que me lo encargaba porque como que guardaban todas las cuestiones. Y, y nada, pues esa era mi duda, pero la media fuma. En todo caso no lo entiendo. No lo comparto para nada, Bueno, pero por eso te bueno. digo, yo presento, Y yo presento la sí, información sin hacer un juicio de si sirve o no sí, sirve. Qué sé yo. y todo esto, o sea, obviamente está destinado como no a una huerta, un viñedo tan grande porque la cantidad
de como este compuesto que uno que hace en los cuernos de vaca, de qué tamaño un cuerno de vaca, o sea, después tenéis que soplicarlo, tenéis que dosificarlo y bueno. Mira, está bien. Em, ya, seguimos entonces. La verdad es que estas últimas dos diapositivas no eran de la parte científica, sino todavía de definiciones de la, en este caso, la asociación biodinámica. Respecto a la viticultura, habla que en el campo se siguen las mismas reglas, ¿cierto? De nuevo lo mismo, excepto que se trabaja con los asperjados y con los preparados, perdón, y el compost producido biodinámicamente. ¿Por qué no avanza? Profe, una consulta que me quedó de la parte Dale. pasada, que había mencionado usted que estos se rigen hasta ciertas como limitantes. ¿Mm? Eh, Me refiero a que en el caso de que haya como una plaga o que si la enfermedad haya alcanzado a propagar, que no se haya hecho bien el sistema, aquí para no perder toda la producción, igual se deberá aplicar o Es son que eso reacios a ya eso. depende de tu nivel de compromiso. Eh, ¿Cómo se llama? Si tú te das al fundamental, no deberías aplicar nada porque no deberías llegar a eso. Pero efectivamente, si te puede pasar que puedas perder toda la producción, si llueve, ¿cierto? Y se pudre todo, perdiste nomás. Pero teóricamente no deberían usar ningún producto para parar esa infección. Ese es el ideal. ¿Mm? Ahora, Ya, que si profe. lo hacen o no lo hacen, bueno, ya dependerá de cada persona. ¿Mm? En el caso de la producción de vino, a diferencia del orgánico, también aquí hay estándares de procesamiento. Eh, son estándares estrictos y en el caso de lo orgánico igual se pueden ocupar algunos insumos, como por ejemplo levadura o como por ejemplo algunos nutrientes, pero en el caso de los biodinámicos no, está todo esto prohibido. ¿Ya? Y las levaduras solamente pueden ser levaduras nativas. O sea, eso significa que no son levaduras agregadas. Ya, entonces vamos a la parte más científica, que es lo que podríamos decir que es más tangible para nosotros. La verdad es que hay harta información si uno busca, ¿ya? Y se ve esto que habíamos conversado de una tendencia hacia una producción más sustentable, y dentro de esa producción más sustentable está la producción orgánica y la producción biodinámica. Entonces, se ven como alternativas de producción, ¿ya? En general, efectivamente, la producción biodinámica tiene un impacto en el ambiente menor, más bajo, ¿cierto? Impactos negativos, y tiene impactos positivos más altos, ¿cierto? Y la convencional al revés. Cuando se hacen estos estudios de su impacto, el principal efecto lo da el consumo del diésel, ya las aplicaciones o el trabajo con tractor. En el caso de los biodinámicos, ellos tratan de hacer la mayor cantidad de las cosas a caballo. Entonces ahí disminuyen fuertemente el consumo de diésel y otros derivados del petróleo, y por ende tienen una huella de carbono y un impacto menor, ¿cierto? También tienen que considerar que muchos de los fertilizantes son derivados también a veces de esto, de hidrocarburos. ¿Mm? Entonces, la agricultura y la agricultura convencional, y también la orgánica, porque la orgánica se basa mucho en el cultivo en el cultivo de las malezas, ¿cierto? De usar el cultivo mecánico para eliminar las malezas, tienen un consumo de diésel más alto. Y ahí es donde está la principal diferencia de su efecto, podríamos decir, su carga negativa en el ambiente. ¿Ya? ¿Qué pasa con el vino? ¿Pues es mejor el vino o no es mejor el vino orgánico y o biodinámico? Ya dijimos que la agricultura biodinámica viene de Rudolf Steiner, ¿cierto?
y que prohíbe, ¿cierto?, los pesticidas y los fertilizantes sintéticos de la misma manera que la orgánica, pero que tiene algunas diferencias. Bueno, este paper, que ahí está la cita si lo quieren leer, tomó la información respecto a puntajes de 3 revistas que son ¿cómo se llama? Que ponen puntaje a los vinos, ¿cierto? Que es Wine Spectator, Wine Advocate y Wine Enthusiast. Wine Spectator, Wine Enthusiast y Wine Advocate, que son como 3 publicaciones importantes, ¿ya? Y tomaron cuál eran acá está la cantidad de vinos que habían analizado cada uno y los puntajes para ver si había una relación o correlación entre producción orgánica biodinámica versus convencional en términos de calidad. ¿Ok? Y bueno, analizaron 74.000 vinos, ¿cierto? Entre el año 98 y el 2009. Y en el análisis que hicieron ellos, indica que la adopción de la ecocertificación, o sea, porque analizaron los vinos, compararon los vinos que estaban certificados orgánicos o biodinámicos versus los convencionales o los que no están certificados. Entonces vieron que había un efecto significativo y positivo en la calificación de los vinos, ¿ya? Puede que no todas las viñas estén certificadas y que dentro de lo otro hayan algunos vinos que se producen biodinámicos o orgánicos y que haya un efecto, un ruido ahí en ese dato. Pero lo que ellos vieron es que efectivamente los vinos que estaban certificados orgánicos y biodinámicos tendían a tener unos puntajes más altos, ¿ya? O sea, el vino puede ser mejor, puede ser. Si uno quiere ser escéptico, ¿cierto? Puede incluir podría pensar de dónde vienen posibles ruidos en este análisis. En general, los viñedos orgánicos son más chicos, ¿cierto? Y biodinámicos aún más pequeños, en términos de hectáreas. Entonces, uno podría decir que el cariño que le ponen al viñedo puede ser mayor, ¿cierto? Que un viñedo que son 1.000 hectáreas que se manejan con un puro viticultor versus un viñedo que son 5 hectáreas que yo las manejo casi conociendo planta por planta, ¿ya? Pero nos quedamos en que este análisis, este estudio dice que los vinos producidos con certificación orgánica o biodinámica tuvieron mejores puntajes. ¿Ok? Listo. Cuando analizamos, por ejemplo, esto es quizás lo más analizado, en términos de sanidad, de salud del suelo o biodiversidad en los suelos, ¿ya? Este es del año 2018, ¿cierto? Que ve cómo los diferentes manejos afectan la biodiversidad microbiana del suelo. Entonces, en general se acepta que mientras más diverso es la cantidad de microorganismos en el suelo, es mejor la productividad y la calidad de los cultivos, ¿ok? Y que es parte de los objetivos de la agricultura sostenible o sustentable, como quieren ver, ¿ya? Entonces acá ellos evaluaron cuál eran el efecto de los distintos prácticas de manejo, ya sea orgánico, biodinámico o convencional, ¿cierto? Entonces, en este caso, en este estudio, el convencional ya era lo que se llama el cultivo, el manejo integrado, ya no era, o sea, el manejo integrado, como habíamos visto en la primera diapositiva, sería como un paso más dentro de lo convencional, o sea, hacer monitoreos para hacer aplicaciones, hacer monitoreos para regar, hacer monitoreos para fertilizar, un manejo más integrado, ¿ya? Fomentar los enemigos naturales, cosas así. Entonces no es convencional, ¿ya? No es lo más básico, pero se compararon acá los resultados en la diversidad de los suelos, ¿ok? En general, vieron que la composición de hongos en el suelo, en el cultivo integrado, era más bajo, ¿ya? Pero la riqueza de hongo era la misma, o sea, estaba la misma cantidad, o sea, en términos de especies, cantidad de especies, era lo mismo, pero había menos organismos de cada uno, ¿ok?
En el caso de las bacterias, la riqueza de especies, o sea, las diferentes especies en el suelo, en el manejo convencional, era menor, ¿ya? Pero entre orgánico y biodinámico no habían diferencias, ¿ya? Eso es muy común que resulte de estos estudios, que hay diferencia entre orgánico o biodinámico y convencional, pero entre orgánico y biodinámico no hayan diferencia, ¿ya? En general, en este caso, la mayor cantidad de hongo, de hongo, no pensamos hongos como cosas malas, porque pueden haber hongos buenos, o sea, la mayoría de los hongos son buenos, ¿cierto? La mayor riqueza fúngica, o sea, la mayor diversidad de especies de hongo se obtuvo cuando teníamos un cultivo de cobertura entre la hilera, versus pasar el disco o aplicar herbicida o lo que sea, ¿cierto? Ya. Otro estudio que en este caso evaluaron si la fruta que venía de viñedos biodinámicos estaba mejor en términos sanitarios o peor en términos sanitarios en un año difícil. ¿Ya? Este fue un año que le llovió mucho y dijeron, mira, tenemos un viñedo en que tenemos las mismas variedades con producción biodinámica y con producción convencional, veamos cómo afecta esto o si tiene algún beneficio uno u otro. ¿Ya? Entonces, este fue un año de condiciones climáticas adversas, básicamente que llovió mucho. Acá están como las diferencias entre una agricultura común o biodinámica, ¿ya? Por ejemplo, la tradicional en términos de manejo de maleza, ¿cierto? La tradicional se hace un control químico con glifosato, en cambio en la biodinámica no se controlaban las malezas. La fertilización acá con fertilizantes químicos y orgánicos, y acá era con manure estiércol, ¿cierto? Acá se aplicaba contra oído, contra mildiu, ¿cierto? Plasmopara vitícola, con productos químicos, o de síntesis química, como le llaman. En este caso era solamente con azufre. Aquí alguien me preguntaba por el tema del control de enfermedades. Claro, se controla, por ejemplo, acá con azufre y acá con cobre, en el caso del mildiu, ¿ya? La cosecha en ambos casos fue manual, ¿cierto? Y querían ver qué es lo que resultó en este viñedo que llovió mucho para ver si había algo distinto. Entonces, en este caso no hubo diferencia y las conclusiones de ellos van por, uno aquí lo puede ver de dos maneras, ¿cierto? Uno podría, esta misma conclusión que acá dice, el cultivo biodinámico puede ser sostenible incluso en condiciones difíciles, ¿cierto? Lo que representa una alternativa interesante a los métodos tradicionales de cultivo de la vid. Ya. Entonces lo que está diciendo acá es que el biodinámico no fue peor que el convencional en estas condiciones. Eso es lo que está diciendo él. Uno podría mirarlo del otro lado, ¿cierto? Y decir que el biodinámico no fue mejor que el convencional. ¿Me fijan? Depende de aquí de la, ¿cómo se llama? Del objetivo que tenga cada uno de los que hizo el ensayo. Eh, pero el resultado es que no hubo diferencia. Ya en ambos casos la fruta salió o igual de buena o igual de mala. Entonces puede ser un cultivo, algo interesante, ¿ya? O sea, se puede hacer cultivo biodinámico, no porque sea biodinámico voy a tener mayor posibilidad de pérdida, en este caso, en este estudio, ¿ya? Este otro estudio que se enfocó en parámetros objetivos medibles, como son crecimiento, la productividad y la calidad de la fruta, bajo condiciones orgánicas y biodinámicas. Entonces, querían compararlo contra prácticas vitivinícolas integradas, o sea, una convencional, pero con manejo integrado de plagas, ¿ok? El crecimiento y el rendimiento, esto es algo que se ve muy común, ¿cierto? Y una de las principales, podríamos decir, características en contra o problema que se le ve a la producción orgánica y biodinámica es que en general producen menos, ¿cierto? La calidad de la fruta en este análisis no se vio afectado, o sea, no fue ni peor ni mejor la calidad orgánica, perdón, la fruta orgánica o biodinámica o la fruta convencional. No fue ni mejor ni menor, ni peor.
¿ya? Pero sí el trabajo orgánico y biodinámico mostraron un crecimiento y rendimiento menor. Entonces ahí entra también siempre la discusión de si, quizás no es la viticultura, pero en términos de agricultura en general, si la agricultura orgánica y o biodinámica sería capaz de alimentar a todo el mundo, ¿ya? Está esa discusión. Pero también acá hablan de la calidad de la fruta, o sea, te dice, oye, no porque sea orgánica o biodinámica la fruta fue mejor, ¿ok? Estoy leyendo nomás solo los resultados, ya no estoy haciendo un juicio ni para uno ni para otro. De nuevo, el caso, cuando se compara la biodinámica con la orgánica, en general no hay diferencia, ¿ya? Respecto a las características del suelo, qué sé yo, su compactación, etcétera, rendimiento de los cultivos, costo, utilización de recursos, biodiversidad. En este ensayo, ¿cierto? No, o en este estudio, no vieron diferencia entre uno y otro. Algunos autores informan de un aumento de la vida útil de los cultivos bajo producción biodinámica o diferencias menores en la calidad del producto, pero los resultados no son consistentes. O sea, ya cuando vamos a la ciencia, a la comparación, a la estadística, no se ven estas diferencias, ya no son consistentes por lo menos. Puede ser que un año sí, un año no, o que en un estudio sí, en otro estudio no. Y por eso es controversial si estas preparaciones biodinámicas tienen algún efecto o beneficio. ¿Recuerdan que cuando en una de las primeras diapositivas, cuando hablábamos de Rudolf Steiner, una de las frases que había ahí era que Rudolf Steiner le pedía a sus seguidores que no trataran de probar si las cosas funcionaban o no. Y después había otra de la Asociación Biodinámica que decía que eran cosas intangibles, ¿ya? O sea, esto va en la línea, por lo menos. En este caso, el estudio, ¿cierto? Si quieren verlo, las diferencias era que en el biodinámico y el orgánico, por ejemplo, había el control de maleza se hacía mecánico y en el integrado se hacía con herbicidas, qué sé yo, la fertilización era distinta, qué sé yo. Esas son las principales diferencias, que es lo que hemos estado conversando todo este rato. Y aquí se puede ver en este gráfico cómo la productividad, ¿cierto? Yield en kilos por hectárea, en el tiempo se fue separando hacia una mayor producción del cultivo convencional versus el orgánico y el biodinámico, con el orgánico y el biodinámico sin mayor diferencia entre ellos, ¿ya? Ahora, de nuevo, en general se asume que el cultivo orgánico es menos productivo y que aparte es más caro, entonces tiene como esas dos complicaciones. Sin embargo, yo he visto, yo que he trabajado con algunas viñas orgánicas, que logran buenas producciones y en algunos casos mejores que cultivos convencionales. Entonces, como todo esto depende, ¿cierto? Del manejo, de la edad del viñedo, del manejo del suelo. De repente suelos que se cultivan solo con herbicida, que se laborean mucho, tienden a tener menos raíces y esas plantas ser menos productivas, y aunque se fertilicen más, tienen menor producción que una planta orgánica, en que el manejo es como más criterioso, podríamos decir, aunque tengan un poco de cultivo, cobertura o maleza, si lo quieren llamar así, tienden a ser mejor. Entonces, no es tan blanco y negro todo esto, ¿ya? Pero en este gráfico, en este estudio, vieron que el cultivo convencional producía más. Entonces, tenía un promedio de 12.000 kilos por hectárea versus 6.000 kilos por hectárea. Eso es una diferencia más o menos importante. Otro análisis, este es un metaanálisis. Un metaanálisis significa que estos autores tomaron hicieron como una revisión bibliográfica de muchos estudios, ¿cierto? Para sacar conclusiones. No es que ellos hayan hecho experimentos propiamente tal, sino que hacen una revisión bibliográfica y analizan los resultados de distintos estudios y tratan de sacar una conclusión, ¿ya? Entonces, son estudios de los últimos 15 años y enfocados en la calidad del suelo, ¿ya? Entonces, en este estudio los resultados muestran que los microorganismos del suelo son 3 o 4 veces más altos en la viticultura orgánica que en la viticultura convencional en términos de biomasa, respiración y actividad. ¿Ok? Y que la viticultura biodinámica muestra una tendencia similar a la viticultura orgánica. O sea, de nuevo,
reafirma lo que hemos venido diciendo, que la viticultura orgánica y biodinámica no se diferencian mayormente, la mayoría de los estudios, pero sí la orgánica o biodinámica versus la convencional, donde la orgánica y biodinámica, el suelo, de nuevo, el suelo vivo, ¿cierto? Hay más actividad biológica, ¿ya? Y eso está dado principalmente por los cultivos de cobertura, por los manejos de suelo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso sí es así, sí hay una mejor actividad en los suelos, que puede dar plantas más sanas, que puede dar mejor resistencia a enfermedades, etcétera. En este estudio vieron que la labranza, o sea, por ejemplo, pasar el disco, la rastra, qué sé yo, la ausencia de cobertura del suelo, o sea, tener un suelo con herbicida de lado a lado, y la fertilización mineral eran significativamente perjudiciales sobre la biodiversidad del suelo. Mientras que los cultivos de cobertura, los fertilizantes orgánicos y la edición de la poda, la reincorporación de la poda, son beneficiosos, ¿ya? Son como cosas de sentido común, pero acá está lo demuestra, ¿ok? Por otro lado, los plaguicidas, especialmente los herbicidas, tienen un impacto ecotoxicológico en los organismos del suelo, especialmente en los nematos, con pérdida de hasta 2/3 de los individuos. O sea, el uso de herbicidas disminuye la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Y esto obviamente puede tener efecto en el largo plazo, ¿ya? Efecto en el crecimiento de las raíces, efecto, por ejemplo, en la textura del suelo, en la infiltración de agua, en un montón de cosas. Pues, expone a las plantas a mayor estrés, que puede dar origen a otras enfermedades, bueno, todo eso es lo que hemos estado conversando. Esto es importante, ¿cierto? También hicieron esta aclaración dentro del mismo estudio. Seguimos con el mismo estudio, aquí está donde lo pueden encontrar. Si bien en general los viñedos, porque también está este como estigma, que los viñedos son, al ser estos monocultivos que duran mucho tiempo y que hay mucho laboreo de suelo, tienden a tener una diversidad de microorganismos menor que otros cultivos, por ejemplo, ¿ya? Pero ellos hacen la observación de que en general los viñedos se plantan en los suelos más pobres, ¿ya? Eso ha sido históricamente así, que los viñedos más pobres, o sea, los suelos más pobres, los suelos más complejos se plantan con viñedos, los suelos más profundos, más fértiles se plantan con frutales, ¿ya? Entonces, hay que tener eso en consideración, que los suelos son inicialmente bajos en productividad, bajos en diversidad de microorganismos, ¿cierto? Y por ende también tienen, porque las vides requieren poca agua y poco fertilizante para crecer, ¿ya? Entonces, de partida, los suelos donde se plantan los viñedos son más pencas, de peor calidad, ¿ya? Efectivamente, la viticultura orgánica tiende a favorecer la calidad biológica del suelo, y acá era cuando se mide la salud del suelo, uno de los indicadores que más se ocupa es la cantidad de lombrices de tierra que hay, ¿ya? Y en el caso, había una diferencia entre, o sea, tanto la agricultura convencional como la orgánica y la biodinámica, había poco crecimiento, en este estudio, había poco crecimiento de lombrices, y era por el laboreo de suelo, ya por el uso, por ejemplo, de la desmalezadora mecánica, que mueve mucho el suelo en la parte superficial, disminuye el crecimiento de las lombrices, ¿ya? Entonces, en este estudio vieron que ese era un problema. Bueno, obviamente ya dijimos que los plaguicidas, especialmente los herbicidas, disminuían o afectaban el crecimiento de los microorganismos del suelo, y en el largo plazo eso va a tener un efecto negativo, ¿se fijan? En la actividad biológica. Y lo de las lombrices se explicaba por una labranza más intensa. Después, otro estudio. La viticultura biodinámica tuvo su origen en el pasado, ¿cierto? Tiene como un concepto como que busca
replicar lo que se hacía casi que en la edad de piedra, no sé, hace mucho tiempo, ¿cierto? Donde eran estas unidades donde no habían fertilizantes, podríamos decir. Y por ende, es difícil prever un futuro en una agricultura primitiva y es difícil saber si esto va a tomar, si en algún momento toda la viticultura podría ser biodinámica, ¿ya? Por distintas razones, ¿cierto? Por superficie, por capacidad de producción, por gente que pueda creer o no creer en ella, pero lo que sí tiene un punto acá es que esta filosofía puede ayudar a presionar el sistema agroalimentario. ¿En qué sentido? Puede ayudar a mover los límites, ¿cierto? A ayudar a empujar a que todo el carro de la viticultura convencional busque un poco más de preocuparse de la salud del suelo, por ejemplo. ¿Ya? Probablemente no toda la agricultura convencional va a terminar aplicando el preparado 501, pero sí puede hacer que entre dentro del sistema la preocupación por tener suelos más activos, suelos más vivos, mayor diversidad, y quizás eliminar un poco el uso de los herbicidas en función o en beneficio de los cultivos de cobertura. ¿Ya? Esa es un poco la idea de esto. Otro punto que quieren hacer en este estudio es decir, claro, la agricultura biodinámica puede tener, uno podría aceptar que sea atractivo en términos de sustentabilidad ambiental y que quizás los vinos puedan ser puedan ser mejores, pero hay que sopesar el tema de la menor productividad. Y de nuevo, la diferencia o el beneficio incremental de la agricultura biodinámica sobre la orgánica tampoco está tan clara, ¿se fijan? O sea, por lo menos acá no lo han podido mostrar. Uno puede tener fe y creer, pero no está demostrado. Entonces, en fondo dice hay que lo que les decía yo, tener una mente abierta, pensar, aceptar, tomar las cosas buenas. Hay mucho esto de sentido común, ¿cierto? Que eso hay que tomarlo, pero tener en consideración que quizás no todo puede ser biodinámico, no todo puede ser orgánico por un tema de capacidad de producción. Efectivamente hay un aumento de la cantidad de productores biodinámicos, ya sigue aumentando en el tiempo, no es un aumento exponencial, pero va aumentando suavemente en el tiempo, ¿ya? Y cada vez hay más. De nuevo, el tema de la certificación versus no certificado siempre enreda todos estos números, porque hay muchos productores que dicen ser biodinámicos u orgánicos y que no están certificados, ¿ya? Entonces, generalmente en estos números, en estas estadísticas, se toman solamente los que están certificados. Otro reviews, o sea, tomar de nuevo revisiones bibliográficas y ver qué es lo que hay publicado para ver si podemos encontrar diferencia o no. Este es un estudio bien bueno, bien completo, se los voy a mandar, creo que no lo subí, ya porque aquí en el American Journal of Ethnology and Viticulture hay que tener suscripción para poder descargar los artículos, así que se los voy a agregar para que lo puedan leer, porque si es que les interesa, porque es bien interesante y aparte tiene un detalle de dónde encontrar, o sea, los artículos que ellos revisaron para cada uno de estos temas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, efecto del control mecánico de maleza, lo revisamos en este artículo, en este, entonces si alguna vez ustedes tienen el interés de revisarlo, lo pueden ver ahí, ¿ya? Pero ellos hicieron un review bastante grande de la viticultura convencional, orgánica y biodinámica, sobre las propiedades del suelo, la biodiversidad, el crecimiento y rendimiento de las plantas, las enfermedades, la composición de la uva, las características sensoriales y la calidad del vino, o sea, todo, ¿ya? Veamos qué encontraron, o qué cosas, algunas de las cosas que encontraron. Por ejemplo, el ciclo de los nutrientes mejoró con la viticultura orgánica, ¿ya?
aquí ayuda mucho, ¿cierto? Los cultivos de cobertura, la aplicación de compost, la ausencia herbicida, que todo esto ayuda a mejorar la actividad biológica del suelo. Y esa no hay diferencia de nuevo entre biodinámica y orgánica, pero sí contra la convencional. Entonces, incluso siendo convencional, yo puedo hacer un manejo del suelo un poco más racional, y eso no implica que tenga que creer en la agricultura biodinámica, ya es sentido común. Entonces, de nuevo, podemos tomar ciertas, ciertos ideales, ¿cierto? Y aplicarlo en la agricultura convencional, sin ningún problema, y mejorar, hacer la agricultura un poco más sostenible. En general, revisando todos estos artículos que ellos revisaron, los cultivos orgánicos y biodinámicos producen menos que un cultivo convencional, ¿ya? Y en promedio, en general, dan alrededor de un 20% menos de producción, ¿ya? Aquí no tomaron en cuenta el mayor costo, porque también en general tiende a ser más caro, especialmente la fertilización. En la biodinámica no, porque no, bueno, no sé si ellos valoran el costo de alimentar los animales y todo eso, pero en el orgánico, por ejemplo, la unidad de nitrógeno orgánica es muchísimo más cara que la unidad de nitrógeno sintética, podríamos decir. O sea, el nitrógeno orgánico es muchísimo más caro que el nitrógeno que viene de la urea. O sea, a ver, si no me equivoco, era como 6 veces o 7 veces más caro, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, eso, si a la menor producción le factorizamos el mayor costo, es más complicado todavía, ¿ya? Ellos vieron en este estudio que, por alguna razón, los cultivos orgánicos y biodinámicos tenían un contenido de humedad del suelo y un efecto fisiológico en las plantas negativo, ¿ya? Y que quizá eso estaba relacionado con el menor crecimiento. ¿Por qué pueden tener un contenido de humedad del suelo menor y crecimiento o desempeño fisiológico menor? Puede ser por competencia. O sea, puede ser que nuestros viñedos orgánicos, biodinámicos, como tienen cultivo en trilera, como tienen maleza, etcétera, como quieran verlo, haya una competencia con la vid, ¿cierto? Y que esa competencia haga que haya mayor estrés hídrico, porque hay más plantas consumiendo esa agua, o que haya estrés por nutrientes o cosas así, disminuya un poco la tasa de asimilación. Piensen que la fotosíntesis está súper relacionada al contenido de nitrógeno. Entonces, si yo fertilizo con urea, por ejemplo, y tengo cultivos mucho más altos en nitrógeno, van a tener más fotosíntesis. Entonces, puede haber ahí algo de eso, ¿ya? En el caso de los sólidos solubles, o sea, los BRICS que hablamos más hoy día en la mañana, no había diferencia entre los distintos sistemas de manejo, ¿ya? No encontraron diferencia en la composición de las bayas o en la calidad del jugo o del vino, ¿ya? Ahora, teníamos por otro lado el otro análisis que hicieron de los puntajes de los vinos y vieron que sí había un mejor puntaje. Bueno, en este review de distintos, el otro es subjetivo, acuérdense, los puntajes de las revistas que se dedican a poner a valorizar o a ponerle punto a degustar los vinos son subjetivos. Estos son mediciones objetivas, ¿ya? Entonces ahí hay un tema. Pero en este caso, en el review que hicieron de todas las frutas producidas en sistemas orgánicos, biodinámicos y convencionales, no encontraron diferencia, ¿ok? El crecimiento, de nuevo, sí es disminuido en orgánico y biodinámico. Términos de peso de poda, vieron una disminución de 20%, del crecimiento. Puede estar debido también a lo que habíamos conversado recién de la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes. Eso ya lo hablamos, la disponibilidad de nutrientes. Otra conclusión que sacaron ellos es que hay también que seguir haciendo investigación. O sea, hay poca investigación, estudios científicos respecto a los efectos de la viticultura orgánica y biodinámica en términos de parámetros fisiológicos, como son la fotosíntesis, la conductancia estomática, la conductividad hidráulica de las plantas, el contenido de hormonas, un montón de cosas que no hay información y que se deberían estudiar, ¿ya?
ellos también vieron una disminución de un 20% de los datos de la producción con datos de ensayos que están hechos completamente al azar, con seguimiento, etcétera, con estadística, etcétera, ¿ya? Voy a saltar eso. Aquí sigue hablando un poco del agua. Ya, como si bien en general, ¿cierto? Vieron que en términos de azúcar, ¿cierto? Acidez, pH, no habían diferencia, sí se ha visto diferencia en el contenido de los fenoles en la uva orgánica y biodinámica, ¿ya? Esta mayor concentración de fenoles y por ende un mayor potencial antioxidante puede estar dado por ese estrés hídrico que se veía, por ese menor crecimiento vegetativo que termina en una mayor exposición solar, ¿cierto? Ya la semana pasada hablamos de cómo se acumulan los compuestos secundarios y cómo si hay más luz, hay más fenoles o hay más algunos flavonoles, qué sé yo. Bueno, entonces esta mayor concentración de fenoles en los vinos producidos de uva orgánica o biodinámica podría estar dado por estas razones, ¿cierto? Por un estado hídrico más estresado o por unas canopias más pequeñas. También pueden ser por bayas más pequeñas, ¿se acuerdan que hablamos de la relación película-pulpa u otra razón? ¿Ya? Entonces, eso sí, hay una diferencia, se ha visto entre convencional versus orgánica o biodinámica en el contenido de fenoles. Entre orgánico y biodinámica no hay diferencia, pero sí con las convencionales, ¿ya? Ahora, de nuevo, esto no es siempre, hay información que en algunos casos sí, en otros casos no, y eso va a depender un poco del sistema de manejo del viñedo, de las condiciones de temperatura, el clima, ¿cierto? Vimos que todo lo relacionado con la acumulación de metabolitos secundarios es muy dependiente del clima y del manejo, ¿ya? Y de nuevo dicen que se necesita más investigación como para llegar a conclusiones al respecto. Respecto a la evaluación de la calidad del vino, resultados inconsistentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos estudios el vino orgánico o biodinámico era mejor que el convencional y en otros no. ¿Se fijan? Y que no es consistente. Y eso es lógico. O sea, es la cantidad de factores que afectan la calidad del vino son tantas que sería difícil que solo por el hecho de ser orgánico, solo por el hecho de ser convencional o solo por el hecho de ser biodinámico sea mejor o peor que otro, ¿ya? Hay muchos factores que influyen en la calidad. Entonces, de nuevo, se necesita más investigación al respecto. Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa porque ensayos de campos replicados con distribución representativa de las parcelas es difícil hacerlo. O sea, es difícil tener en un viñedo, ¿cierto? Con un manejo común, con un suelo común, una parte biodinámica, una parte convencional y una parte orgánica. O sea, de partida no podrías tener un cultivo convencional y biodinámico en una misma unidad. ¿Se fijan? Es como contradictorio. O sea, el biodinámico y el convencional no se pueden tener. Podría tener biodinámico y orgánico quizás en el mismo, y eso sí pasa. Por ejemplo, Emiliana tiene viñedos que son biodinámicos y todo es orgánico y tiene algunas partes que son biodinámicas. Pero no podéis tener, sí puedes tener convencional y orgánico, pero tener convencional y biodinámico como que no calza. Acá está la lista en este mismo artículo, que como les digo, se lo voy a subir por si lo quieren leer. Están de nuevo los preparados y cuáles se aplican, cómo se asperjan ya sea al follaje o al suelo, y cuáles son incluidos en el compost. Y creo que esa es la... Ah, no. Finalmente, para enredar más la cosa, aparte de el cultivo propiamente tal y la producción propiamente tal, biodinámica, hay una parte que habla de la degustación de los vinos en base al calendario lunar. ¿Ya? Entonces seguimos con él. Y ahí habla de días de fruta, días de raíz, días de hoja y días de flor. ¿Ya?
Entonces, lo que dice esto es que la percepción que tendríamos nosotros de un vino es distinta dependiendo del día en que lo degustemos. ¿Ya? Entonces, se pregunta, este es un sitio de una sommelier que escribe harto de vino y es como bien activa. Se pregunta, ¿un día de fruta hará que mi vino sepa mejor? Entonces dice que el calendario lunar se ha utilizado en la agricultura durante siglos, pero recientemente la gente ha notado el efecto de la luna en la cata de vinos. Según el calendario lunar, los días de fruta son los días más propicios para beber vino. Entonces se pregunta, ¿realmente afectará esto? ¿Será la razón de por qué de repente pasa que una misma botella, un mismo lote, ¿cierto? A uno lo encuentra rico un día y no tan rico otro día, se decepciona otro día. Eh, entonces, habla un poco de nuevo, esto viene de teoría inspirada en Rudolf Steiner respecto a cómo la luna podría afectar la, la sensación organoléptica que tenemos nosotros del vino, porque no es que afecte la calidad, sino que cómo nosotros lo percibimos, ¿ya? Y, y bueno, y ahí la agricultura en general, ¿cierto? Sí, desde siempre se ha, no sé si regido, pero los ciclos de la luna se han utilizado como eh, guías en la agricultura, ¿ya? Y está sembrar con un tipo de luna, cosechar con otra luna, la poda, en algunos casos se hace con una luna y no con otra, etc. Y eso es lo que tengo para contarles de las diferencias o los conceptos de la agricultura biodinámica, orgánica y convencional. ¿Qué les Profe, pareció? Cuéntenme. una preguntita. Lucas, el menos convencido de todos. Un huerto tiene que comenzar. Sí, totalmente. No, para nada me convence, pero son ricos. Aló. Oye, no te escuché, se cortó tu pregunta, Lucas. ¿Me la voy a repetir? Ya. Y sí, es que tengo el internet medio mal aquí. Sí, así ¿Se veo. escucha, no? Ahora se escucha, dale. No lo- Mi pregunta es que si un viñedo tiene que comenzar su ciclo, si un viñedo tiene que comenzar su ciclo productivo como biodinámico, o si puede tornarse un viñedo que ya haya estado como convencional a biodinámico. sí, la verdad, la respuesta es que en términos de certificación, sí se puede convertir, ¿ya? Te dan la oportunidad de convertirte. Eh, Tanto en los biodinámicos como en los orgánicos. Y existe lo que se llama el periodo de transición. Y la transición en general, por lo menos en los orgánicos, son 3 años. En el biodinámico no estoy seguro, pero debe ser lo mismo, 3 o 5 años lo más, que es desde el momento en que tú te declaras orgánico o biodinámico, desde ese momento pasan 5 años, o en el caso orgánico, 3 años con este manejo, y al tercer año tú recibes el certificado orgánico y puedes vender como orgánico y tener la etiqueta orgánico. Y después te hacen certificación o revisiones, auditoría, ¿cierto? Todos los años, para mantener tu certificación orgánica. Por ejemplo, Profe, y dime. no sé si sabrá, pero cuando pasa esta como transición, al este viñedo estar antes bajo controles químicos y eso no tiene como una incidencia mayor de enfermedades o plagas, Es una o súper esta buena transición es pregunta. exactamente para eso. Es una buena pregunta. No, la transición no va por ese lado, la transición va por sanar el viñedo, ¿cachai? Por desintoxicarlo, podríamos decir. Pero efectivamente, cuando tú eh, tienes una agricultura intensiva y que está muy basada en control químico, los primeros años podéis tener explosiones de insectos o enfermedades.
es así. Incluso pasa, ponte, dentro de una misma temporada, es muy común que en los viñedos en que son más agresivos en el control de arañitas, en que utilizan acaricidas fuertes, cuando usan estos programas con acaricidas muy fuertes, si dejan de usarlo, la población de arañitas crece mucho, 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 porque no hay enemigos naturales. ¿Cachai? En cambio, como paradójicamente, los que ocupan programas más livianos de control tienen menos problemas de arañitas. ¿Ya? Lo mismo en el fondo se va produciendo este balance efectivamente se produce un balance de enemigos naturales y los problemas. Y en ese sentido tú puedes tener ese problema que estáis diciendo de que al primer año de reconversión tengas mayores tasas de ataque de insectos o de enfermedades. Pero los 3 años son, más que para que el viñedo se vaya acostumbrando, es como una desintoxicación. Y lo que quería decir es que en el caso de los viñedos, por ejemplo, es imposible partir orgánico. ¿Por qué? Porque las plantas, ¿cierto? Que no hay viveros orgánicos, no hay producción de planta orgánica. Entonces tú siempre partes con un viñedo que no es orgánico. Y tenéis que pasar esos 3 años de transición. Y se le hace un problema a los viñedos orgánicos cuando tienen que replantar, por ejemplo, si se le van muriendo las plantas dentro del viñedo, teóricamente no podrían comprar plantas en un vivero para plantar ahí y ir reemplazando, porque perderían la condición orgánica. ¿Ya? Entonces se les complica un poco ahí el tema. No es como no sé, en los cultivos en que existe la semilla orgánica. En las plantas orgánicas no hay. No hay. Es más, a mí, viste que yo trabajo en el vivero, Emiliana, por ejemplo, cuando me compra planta, yo le tengo que emitir un certificado que dice que no hay planta orgánica, que no existe la planta orgánica, y ellos con ese certificado van a su certificadora para como pedir una autorización para ocupar plantas no orgánicas. Si hubiesen plantas orgánicas, ellos estarían obligados a comprar plantas orgánicas. Como no hay plantas orgánicas, pueden comprar plantas convencionales, presentar este certificado y se les da como la venia de que pueden plantar con plantas convencionales. Ya, pero esto es porque no hay plantas como orgánicas en el país. Porque, o sea, En existen. ninguna Sí, parte. Que yo sepa, no hay ningún vivero que produzca plantas orgánicas. es que claro, es que como que se me hacía raro en todo caso, ese punto no lo había pensado el que me acaba de dar, que claro, pues cómo voy a tener una planta desde cero que sea totalmente orgánica. Bacán. Y es difícil porque, por otro lado, tienes las regulaciones, por ejemplo, el SAC, que te exige no tener plagas. ¿Cachai? Entonces, la producción en un vivero es una producción intensiva. O sea, en un vivero de plantas hay 110.000 plantas por hectárea. ¿Te fijáis? Entonces, la probabilidad de que tengan oidio es alta. La probabilidad de que se meta arañita es alta. La probabilidad de que lleguen trips es alta. La probabilidad de que haya mildiu es mucho más alta que en un viñedo normal, porque hay más follaje, qué sé yo, hay más humedad, etc. Entonces, no podéis tener nematos, no podéis tener chanchito, no me acuerdo no me acuerdo, pero nematos no podéis tener, entonces la necesidad de ocupar el producto es alta, ¿cachai? Es alta, especialmente si tú produces mucho. Entonces, claro, quizás yo podría producir planta orgánica, me saldría mucho más cara, eh, y técnicamente la viña estaría obligada a comprarme esas plantas orgánicas. Así que ahí hay una oportunidad de negocio si quería hacer. Sí, sí. En todo caso, si están obligados y Están vaya a ser obligados, el sí. único vendedor. Exactamente, exactamente. Pero lo que pueden hacer es, y que lo hacen a veces, no voy a decir que mucho, pero a veces. ¿Cuál es el principal problema que tienen los viñedos orgánicos? Son dos. Uno es la fertilidad, porque como le decía, es mucho más caro la fertilización, y dos, el control de maleza. ¿Ya? Entonces, muchos parten convencionales, ¿cierto? Plantan, fertilizan, controlan las malezas sobre la hilera con Roundup, y al segundo o tercer año se hace la transición, empieza la transición a orgánico,
y al quinto año, sexto año empiezan a producir orgánico, pero ya establecieron el viñedo, ¿cachai? Lo establecen convencionalmente y después se inscriben, o lo hacen al segundo año, ¿cachai? Entonces eso es algo, una práctica no tan, no tan extraña por esta complicación. Otros que no, por ejemplo, Emiliana planta, desde que planta es orgánico, desde el primer día, y tienen, ellos manejan súper bien los viñedos muy bonitos, buenas producciones, buenos vinos, no necesariamente, o sea, yo no tengo mayor problema o no tengo animadversión ni contra la agricultura orgánica ni biodinámica, para nada, para nada. Es mucho más común que los productores orgánicos biodinámicos tengan una animadversión contra los productores convencionales que al revés. Entonces, bueno, ¿qué se le hace? No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, Dígame. cuando habló de esto, de que lo último que habló de que a la fase lunar hacía saborear diferente el vino, no escuché bien si alguien que hizo como un estudio concluyó algo de ahí. No hay estudio ahí. No hay estudio. Por eso, incluso la información que presenté ahí, ¿cierto? Que el calendario y los comentarios, decía ahí que lo saqué de una sommelier, que ese sitio que se llama Wine Folly, que lo pueden buscar, no es científico, ¿cachai? No, que yo conozca o que yo sepa, no, tampoco me metí a buscar si había algún estudio respecto al efecto de la fase de la luna en la percepción organoléptica, pero no, lo que presenté yo es anecdótico, no son estudios. Ya, gracias. Ujú. Ahora ustedes pueden hacer la prueba. Se consiguen el calendario y compran 6 botellas de algún vino y lo prueban en los distintos días y ven si hay algún efecto o no hay algún efecto. No incentive el alcoholismo, profe. ¿No? ¿Alguien vaya a preguntar algo ahí? Juan parece. Quería preguntarle si pongamos los viñedos que son como biodinámicos o no sé si los orgánicos, pero cuando al momento de regar, ellos ocupan esto como riego tecnificado al igual que lo convencional o es como más tradicional. El tema, no Perfecto. sé, no sé, que el agua pasa por un plástico o Ya. cosas así. No, mira, no hay, dentro de, por lo menos de la certificación orgánica, no hay nada que impida ocupar riego por goteo. En la biodinámica yo tampoco, no creo tampoco, porque las biodinámicas que yo conozco también tienen riego por goteo. Entonces no va por ese lado. Que yo me acuerdo no hay ninguna restricción respecto al agua, o a la forma de aplicarla, para nada. Pero en cuanto a la calidad del agua, supongo que La calidad del agua, sí, lo que te decía, lo que les contaba antes, que cuando nosotros quisimos certificar un viñedo orgánico aquí en la zona de San Bernardo, en Catemito, que el agua venía por una seca a la que caían varios desagües, tenía, claro, cantidad de coliformes muy altos y no calificaba para ser utilizada, no calificaba en la norma chilena de uso de agua agrícola, ¿cachai? Pero como nosotros no aplicábamos esa agua al racimo mismo, no tuvimos problemas. Entonces, en ese caso, pedí, lo que tuvimos que hacer es pedir la autorización, porque si no teníamos que hacerle un tratamiento al agua, ¿ya? Porque si hubiesen sido lechugas, por ejemplo, lo más probable es que no hubiesen pedido un tratamiento al agua. Y ahí es difícil porque no podéis ocupar químicos, sea orgánicos, ¿cachai? No podéis tirarle cloro, pero habían algunas cosas con luz ultravioleta o porque filtrarlo no podéis filtrar las coliformes, pero habían con luz ultravioleta que se podían hacer para mejorar eso. Pero como te digo, como no eran lechugas, no hay problema. pero es solamente por los californios o hay alguna. ¿Solamente qué? Te escucho súper bajito, solamente con los coliformes, parece que me preguntaste. Ya no me acuerdo de la norma completa. Había también algo con los sulfatos y otras cosas, pero no, de verdad ahora no me acuerdo.
Vale, profe, gracias. Ujú. Toda esa información, en el caso de la certificación, o sea, en el caso del agua, esta es la norma chilena de agua, creo que es la 13, era 1383 o 1303, qué sé yo, pero está la norma de agua para riego, ahí está, para uso agrícola, y ahí están los estándares que uno tiene que cumplir. Bueno, así que ahora van a quedar con la tarea de probar vinos orgánicos y biodinámicos y después me cuentan qué les pareció. Ojalá no Profe. salga tan caro.